Hola a todos, bienvenidos al nuevo tutorial de Jovancar. En este tutorial vamos a hacer un trabajo rápido. ¿Qué pasa si nos apetece hacerle un regalo a alguien que queremos mucho o que nos cae muy bien o sencillamente queremos tener un detalle y no queremos tampoco gastar demasiado dinero y además nos hace ilusión hacer algo con nuestras manos? Pues yo voy a daros un par de ideas para reciclar un par de envases, uno de zumo y uno de leche, y hacer unos preciosos regalos. El primer envase, desde la parte de abajo, le he dejado una medida total de 15 centímetros. Dejo 10 centímetros por la parte de abajo y 5 en la parte superior, en la que hago una solapa, hago una marca y doblo esto hacia afuera. He hecho unos cortes por los laterales y lo doblo hacia afuera. Le redondeo un poquito las esquinas y ahora con un punzón voy a perforar tanto la solapa como la parte de atrás. Lo voy a forrar con una tela que tiene el fondo de color blanco, así que le hago una pintura con acrílico en color blanco. Si la tela que vais a utilizar pues no se transparenta, os podéis ahorrar este paso. Una vez lo tengo así, le pongo una capa de cola blanca y lo forro. Cuando lo tengo forrado, remato la parte de abajo y corto todo el sobrante de la parte superior. Y con el punzón le abro los orificios que había hecho antes para atravesar la tela que he puesto. Le voy a decorar el contorno de las solapas con un poquito de silicona caliente y purpurina de color plata, así que forro un poquito la tela de abajo con papel de cocina, más que nada para que no se me llene todo de purpurina. Cuando ya tengo todos los contornos de las solapas con purpurina, aprovecho que tengo la mesa manchada con la purpurina, esparzo bastante purpurina sobre la mesa y con la pistola de silicona caliente empiezo a hacer pasadas intentando que la silicona quede bastante finita, aunque nos va a quedar pues unos pegotes más grandes, unos más finos, pero da igual, va a quedar súper bonito. Esto nos va a ayudar a decorar nuestro regalo. Cuando ya he colocado toda la silicona, con la ayuda de una espátula recojo la silicona para no quemarme los dedos y le voy dando unas vueltas para que se vaya impregnando toda ella con la purpurina. Y nos queda una maraña súper divertida, brillante, que va a quedar muy bonita en el regalo. En la parte de abajo del envase le pego un trocito de fieltro negro para que se vea bien acabado. Y ahora con un trocito de antelina de color negro, que es plana, pero le he afinado las puntas todo lo que he podido para que me pase a través de los orificios, entrando desde dentro y saliendo hacia afuera. Paso primero un extremo por un lado y luego desde dentro hacia afuera el otro extremo. Le hago un nudo doble apretando todo lo que puedo y ahora le fijo un poquito lo que son los extremos de la parte de abajo y se lo corto a la medida que a mí me interesa.
Y voy a coger un trocito de cinta de la que se utiliza para envolver los regalos, que es de color plateado, y voy a hacer unos pequeños lazos. Esto está quedando precioso, me encanta. Y ahora voy a coger la madeja que he hecho antes con la silicona y voy a pegarla en un trocito de aluminio en la parte superior, ayudándome con la silicona caliente. Esto me va a ayudar a darle un punto de brillo muy bonito a mi conjunto. Queda precioso, como podéis ver, y además súper original. Y ahora voy a coger un trocito de papel de seda y voy a poner en mi regalo unos huevos Kinder. Podemos poner unos bombones, unos caramelos, una joya, depende a quién se lo vayamos a regalar. Yo en este caso he decidido poner unos huevos Kinder. Cuando ya lo tenemos envuelto, lo que voy a hacer es con la tijera hacer un corte empezando desde fuera hacia el centro y desde abajo hacia arriba para que quede súper bonito envuelto. Voy a poner 3 huevos y voy a empezar a decorarlo. También voy a utilizar unas flores en color lila para darle un punto de color a este bonito centro de regalo, no sé, súper original. Lo primero que hago es poner 2 huevos en la parte de abajo, para que me sujeten un poco el que va en la parte de arriba, que pongo el que me ha quedado más bonito envuelto. En la parte delantera le pongo las flores y el trocito de la madeja de silicona la pongo en la parte superior para decorar. Y fijaros qué precioso. Yo creo que quien lo reciba le va a encantar, porque se puede comer los huevos, cosa que es un placer, y después dejarlo como objeto de decoración en casa. Precioso. Y ahora voy a empezar a hacer el segundo reciclaje. Voy a coger otra botella de Tetra Brick de leche y voy a cortar, igual que he hecho antes, las esquinas. Una vez lo tengo cortado, lo que hago es enrollar estas solapas hasta dejarlas más o menos a una altura de unos 7 centímetros. Cuando ya les he dado la forma, la pego con la pistola de silicona caliente y nos tiene que quedar una cosa así. Ahora voy a empezar a forrarla. Lo primero que hago es forrar la parte de abajo con un trocito de goma eva de color rosa, la recorto a la medida y empiezo a forrar la parte de arriba. Voy a hacer una combinación de color con 2 trozos de goma eva, un rosa más claro y un rosa más oscuro. He cortado 4 trozos con el rosa de color claro y lo primero que hago es forrar las esquinas. Ahora cojo un trozo de color rosa más fuerte, corto un trozo que no me llegue hasta la esquina, que me permita ver por los lados un poquito del color rosa claro, y le hago un corte ondulado. Con un poquito de pintura acrílica blanca y con la ayuda de un buril le hago unos puntitos en todo el contorno y hago 4 trozos iguales. Y los pego en la parte central con la pistola de silicona caliente. Después, sobre ese trozo rosa oscuro, pongo otro trozo de rosa más clarito y lo vuelvo a pegar con la pistola de silicona. Ahora con el buril hago también una decoración, voy a hacer una especie de espirales y cuando tengo hecho un trocito cojo un molde de forma de corazón y recorto un corazón y se lo pego en el centro.
En la parte de abajo también coloco un trocito de goma eva para rematar bien y que se vea bien acabado, y queda realmente precioso. Cuando lo tenemos acabado se tiene que ver una cosa así, pero cuando le doy la vuelta la parte de abajo no me ha quedado bien pulida, así que he vuelto a forrarlo. Y luego he hecho 3 corazones más con la misma técnica, con el buril haciendo puntitos, y los he pegado sobre un trocito de aluminio, los he unido y han quedado así de preciosos. Ahora he cogido un trocito de papel de seda de color rosa y voy a hacer unas flores para acabar de decorarlo. Esta es una flor súper sencilla, solamente tenemos que coger unas cuantas hojas de seda, cortarlas de forma redonda y después hacerle unos cortes en los extremos, y una vez lo tenemos así separamos todas las hojas y envolvemos cada una de ellas por separado. Y cuando las tenemos así con esta forma las unimos una a otra, yo pongo 5 o 6 juntas y las vuelvo a poner igual que he hecho antes con los corazones sobre un trozo de aluminio. Las flores han quedado preciosas y las pego en la parte de atrás. La unión la tapo con un trocito de goma eva para que no se vea y hago lo mismo con los corazones. En este regalito voy a colocar unos bombones porque como tienen estos colores tan bonitos y tienen rosa que pega perfectamente con lo que he hecho, pues me he decidido a poner esto. Lo pongo dentro de una bolsa de celofán transparente y le hago una pequeña decoración en la parte de arriba con un trocito de goma eva. Y con esto ya están acabados estos 2 reciclajes súper bonitos para hacer un regalo a alguien que queramos muchísimo. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo este tutorial y solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.